En astrología, cuando hablamos del ascendente, estamos hablando de una pieza clave de nuestra carta natal. El ascendente es el signo del zodiaco que estaba elevándose por el horizonte oriental en el momento exacto de nuestro nacimiento, y marca el inicio de nuestra experiencia en el mundo. Muchas veces se lo describe como nuestra máscara, pero en realidad es mucho más que eso. Es la forma en la que entramos a la vida, la manera en la que reaccionamos ante lo que nos sucede y cómo los demás nos perciben en un primer contacto. Es el lente a través del cual proyectamos nuestra energía hacia afuera. Mientras que el sol habla de nuestra esencia más profunda y la luna de nuestro mundo emocional interno, el ascendente revela cómo nos movemos en el mundo, cómo enfrentamos las circunstancias externas y qué tipo de experiencias atraemos de manera casi inconsciente. Es nuestra puerta de entrada a la realidad. Cuando el ascendente está en Capricornio, la experiencia de vida se tiñe desde el comienzo con una energía particular, la de la responsabilidad, el esfuerzo, la estructura y el aprendizaje a través del tiempo. Si el ascendente en Cáncer está asociado a la función materna, al cuidado y la contención, el ascendente en Capricornio se vincula profundamente con la función paterna. Aquí la vida no se vive desde la protección, sino desde la necesidad de sostenerse por uno mismo. Capricornio nos enfrenta desde temprano a la idea de que hay que construir algo sólido. Es la energía que nos empuja a levantar estructuras duraderas, no para encerrarnos en ellas, sino para poder crecer, elevarnos, eventualmente, liberarnos. Aunque pueda parecer contradictorio, Capricornio construye límites para que la conciencia pueda trascenderlos más adelante. Esta energía se parece mucho al acto de escalar una montaña. El camino no es fácil, no es rápido y muchas veces se siente solitario. Sin embargo, cada paso tiene sentido. Cada esfuerzo construye algo interno que no se derrumba con facilidad. El ascendente en Capricornio suele percibir la vida como una sucesión de desafíos que deben ser superados con esfuerzo, paciencia y perseverancia. Muchas personas con este ascendente sienten desde temprano que deben hacerse cargo de más cosas de las que les corresponden. Aparece una sensación de carga, de deber constante, como si el mundo dependiera de ellas. Esto está profundamente ligado al arquetipo del padre, y no es raro que exista una vivencia de ausencia, distancia o exigencia por parte de la figura paterna o de figuras de autoridad. Este abandono simbólico se refleja en la sensación de tener que poder solo. Como si no hubiera red de contención. Como si pedir ayuda no fuera una opción. En las primeras etapas de la vida, esta energía puede vivirse desde el sacrificio y el victimismo. Todo me cuesta, nadie me ayuda. Si no lo hago yo, no lo hace nadie. Cuando esta sensación se cronifica, la persona puede volverse extremadamente autoexigente, dura consigo misma y muy crítica. Las figuras de autoridad externas, padres, jefes, instituciones, pueden vivirse como opresivas, como si siempre estuvieran imponiendo reglas, límites y responsabilidades. Pero lo que sucede, en realidad, es que esa autoridad termina siendo internalizada. Así aparece ese jefe interno, esa voz constante que dice que está bien, que está mal, que se debe hacer y que no. Un verdadero padre interior que no descansa. El lema suele ser primero la obligación, después el disfrute. Y muchas veces ese después nunca llega. Sin embargo, el camino del ascendente en Capricornio no está destinado a quedarse en ese lugar. Con el tiempo, esta energía madura y se transforma. La vida va enseñando que las estructuras no son castigos, sino soportes, que así como la naturaleza necesita huesos, rocas y montañas para sostener la vida, nosotros también necesitamos límites internos que nos den estabilidad. Capricornio es el arquitecto del zodiaco. No construye por capricho, sino porque entiende que sin base no hay crecimiento posible. Y cuando esta energía se integra de manera consciente, la persona deja de sentirse víctima de la vida y empieza a convertirse en CEO creadora de su realidad. Uno de los grandes aprendizajes de este ascendente es dejar de buscar afuera al padre que sostenga, que proteja o que avale. Porque mientras eso suceda, las decepciones estarán a la orden del día. Personas, trabajos o estructuras que parecían firmes se caen, y esa caída duele profundamente. Pero cada decepción es una invitación a mirar hacia adentro y descubrir una verdad clave. La fortaleza siempre estuvo ahí.
El verdadero crecimiento comienza cuando el ascendente en Capricornio comprende que la soledad que tanto temió no es abandono, sino una oportunidad para desarrollar su propia autoridad interna. El padre no se fue, se transformó. Ahora vive dentro. A partir de ese momento, la persona deja de vivir para cumplir mandatos externos y comienza a alinearse con leyes más profundas, más universales. Ya no se trata de obedecer reglas sociales rígidas, sino de comprender los ritmos naturales de la vida. Capricornio aprende a respetar el tiempo, los procesos y el famoso tempo. Cada cosa a su debido momento. Este ascendente tiene una relación muy especial con el ciclo zodiacal. El pasaje de Sagitario a Capricornio marca el momento en el que las grandes ideas, los sueños y las posibilidades infinitas deben aterrizar en la realidad. Sagitario imagina, Capricornio concreta. Y en ese proceso, inevitablemente, algunas cosas quedan afuera. No todo puede realizarse. Y aceptar eso es parte del crecimiento. En un primer momento, esta pérdida se vive como frustración o desencanto. Pero con madurez, aparece la comprensión. Poner límites no es renunciar a la libertad, sino darle forma. La verdadera libertad no está en hacerlo todo, sino en elegir con conciencia que vale la pena construir. Con el tiempo, las personas con ascendente en Capricornio desarrollan una enorme capacidad para sostenerse, organizarse y crear estabilidad, no solo para sí mismas, sino también para los demás. Se convierten en referentes, en pilares, en personas confiables. Pero ya no desde el sacrificio, sino desde la sabiduría. Cuando esta energía se equilibra, el ascendente en Capricornio se transforma en un verdadero proveedor de realidad. Alguien que ayuda a otros a ordenar su mundo, a bajar ideas a tierra y a encontrar estructuras que los sostengan. Y lo hace sin rigidez, sin dureza, entendiendo que la vida es dinámica, pero necesita bases firmes. El regente de Capricornio es Saturno, y su posición en la carta natal nos muestra en qué área de la vida se desarrollan estos aprendizajes. Saturno indica dónde sentimos peso, responsabilidad y exigencia, pero también donde podemos alcanzar una maestría profunda con el tiempo. Ya sea en la identidad, el dinero, la comunicación, la familia, la creatividad, el trabajo, las relaciones, la transformación interna, el conocimiento, la profesión, los grupos o la espiritualidad, Saturno nos pide compromiso y paciencia. Nada es inmediato, pero todo puede construirse. Repasando, si al momento de tu nacimiento ascendía Capricornio, hablamos de un signo de tierra, vinculado al momento de dar frutos y llegar a la cima. Es el signo número 10 del zodiaco y simboliza el orden, el progreso y la responsabilidad. Con el paso del tiempo, esta energía saturnina te aporta organización, madurez y una enorme capacidad de logro. El ascendente en Capricornio es el del que sube montañas, el del que avanza paso a paso, incluso cuando el camino es largo y desafiante. Su gran aprendizaje es hacerse responsable de sus elecciones, permitirse equivocarse y entender que el error también forma parte del crecimiento. Este ascendente necesita aprender a disfrutar de lo logrado, a no vivir siempre pensando en la próxima meta, a plantearse objetivos alcanzables y a dejar de juzgar la vida en términos de éxito o fracaso. Todo es experiencia, todo es aprendizaje. También es fundamental aprender a autosostenerse emocional y materialmente, reconocer el propio talento para generar recursos y confiar en la propia capacidad de tomar decisiones sin buscar aprobación constante. Capricornio nos enseña que la perseverancia da frutos, que la verdadera autoridad nace de adentro, y que cuando dejamos de luchar contra la realidad y empezamos a trabajar con ella, la vida se vuelve mucho más liviana. Y en ese punto aparece uno de los grandes giros internos de este ascendente. Comprender que la exigencia constante no es sinónimo de valor personal. Que no todo se gana sufriendo. Ni todo logro necesita estar acompañado de sacrificio extremo. Para Capricornio, aprender a suavizar la autoexigencia es tan importante como aprender a sostenerse. Porque cuando todo es deber, la vida pierde disfrute. Y cuando todo es estructura, el alma se endurece. El ascendente en Capricornio trae una sabiduría profunda relacionada con el tiempo. Estas personas suelen florecer más tarde que otras, o al menos sienten que su reconocimiento llega después de mucho esfuerzo. Pero lo que construyen suele ser duradero.
No son logros efímeros, sino cimientos firmes. Capricornio no busca aplausos rápidos, busca respeto, coherencia y sentido. Y eso, aunque tarda, llega. Muchas veces, en la juventud, este ascendente puede sentirse viejo antes de tiempo. Como si no pudiera permitirse la liviandad, el error o la improvisación. Hay una sensación interna de tener que ser responsable incluso cuando nadie lo pide. Por eso, una parte esencial del camino es reconciliarse con el disfrute, con el descanso y con el placer sin culpa. Aprender que bajar la guardia no implica perder el control. Capricornio también enseña algo muy valioso: la diferencia entre control y compromiso. El control nace del miedo a que todo se desmorone. El compromiso, en cambio, nace de la confianza en la propia capacidad de responder a lo que venga. Cuando el ascendente integra esto, deja de querer tenerlo todo bajo control y empieza a confiar más en su experiencia, en su criterio y en su fortaleza interna. A nivel emocional, este ascendente suele protegerse mucho. No porque no sienta, sino porque aprendió que mostrarse vulnerable podía ser riesgoso. Sin embargo, con el tiempo descubre que la verdadera fortaleza no está en endurecerse, sino en permitirse sentir sin derrumbarse. Capricornio aprende a sostener emociones intensas sin negarlas, sin huir y sin dramatizarlas. Otro aprendizaje clave tiene que ver con el merecimiento. Muchas personas con ascendente en Capricornio sienten que deben ganarse todo: el amor, el reconocimiento, el descanso, incluso la felicidad. Como si nada viniera gratis. El gran trabajo interno es comprender que el valor personal no depende del rendimiento ni del sacrificio. Que se puede ser digno simplemente por ser. Cuando esta conciencia se despierta, algo cambia profundamente. La persona deja de exigirse demostrar constantemente su valía y empieza a vivir desde un lugar más auténtico. Ya no necesita cargar con todo, ni sostener a todos. Aprende a elegir qué responsabilidades son propias y cuáles no le corresponden. En su versión más elevada, el ascendente en Capricornio se convierte en un guía silencioso. No necesita imponer, no necesita mandar. Su sola presencia transmite estabilidad, coherencia y seguridad. Es alguien que inspira confianza porque sabe quién es, que puede y hasta dónde llega. Y también sabe decir que no. Saturno, como regente de este ascendente, no castiga, educa. Cada límite, cada demora y cada prueba tienen un sentido formativo. Saturno enseña a través de la experiencia, del tiempo y de la constancia. Por eso, cuanto más se resiste Capricornio a sus procesos, más pesados se sienten. Y cuanto más los acepta, más livianos se vuelven. La gran recompensa de este ascendente no es solo el logro material o profesional, aunque muchas veces eso también llega. La verdadera recompensa es la paz interna que aparece cuando ya no se lucha contra la vida, sino que se camina con ella. Cuando se entiende que no todo depende del esfuerzo, y que también existe una inteligencia mayor ordenando los procesos. Capricornio viene a enseñarnos que la madurez no es rigidez, sino responsabilidad consciente. Que crecer no es endurecerse, sino volverse confiable para uno mismo. Y que la autoridad más poderosa es la que no necesita imponerse. Cuando el ascendente en Capricornio logra integrar todo esto, deja de vivir como quien escala una montaña con miedo a caer, y empieza a disfrutar del paisaje que fue construyendo paso a paso. Mira hacia atrás y comprende que cada obstáculo tuvo sentido, que cada demora lo preparó, que cada caída lo fortaleció. Y entonces aparece una nueva forma de vivir, más simple, más auténtica, más en paz. Una vida donde la estructura no ahoga, sino que sostiene. Donde el deber ya no pesa, porque está alineado con el deseo. Y donde la cima no es un lugar de soledad, sino de claridad. Porque al final, el ascendente en Capricornio no vino solo a subir montañas. Vino a convertirse en su propia base, en su propio sostén, en su propia autoridad. Y desde ahí, ayudar a otros a encontrar también el camino hacia arriba. Si este contenido resonó con vos, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Tu camino también merece ser comprendido y honrado.